Voy a alistar aquí el parcial. No van a ser, no lo vamos a socializar en orden, sino como tengo las preguntas. Bueno. Aquí me falta ingresar. Está la lista, permítame busco la lista. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Permítame que estoy preparando la lista. Hoy salí un poquito tarde del consultorio, entonces me demoré por eso algo. Bueno, ¿alguno se acuerda de alguna pregunta? Voy a ir leyendo la primera. Y quien quiera me va diciendo que respondió. Bueno. Dice, de acuerdo, ahí está la señora vendedora. Ya ustedes saben cómo es esto, ¿no? De acuerdo a la historia, seleccione el nombre del primer presidente que en Colombia firmó la ley que dispuso, abrimos comillas, antes de intentarse un juicio entre las partes, capaces de transigir y sobre objetos que pueden ser materia de transacción en negocios contenciosos civiles o por injuria, y en casos de divorcio podrá intentarse la conciliación, y tenían tres opciones. Dijimos que nuestro libertador, el señor Simón Bolívar, nuestro expresidente, el señor Juan Manuel Santos, y un antiguo presidente que se llamaba ¿cómo? ¿Quién me quiere decir? Y de una vez voy llamando lista de quien me conteste. Francisco de Paula. Francisco. Profe, era Francisco de Paula Santander. Es correcto. Es correcto. ¿Quién me contestó? Francisco de Paula Santander. Todos. No, Todos, Damito, porque voy a ir llamando lista. Esa pregunta usted me la había hecho a mí. Laura La primera fue Castaño. Tatiana. Bueno. Laura No, Castaño. Ana Sánchez. ¿Quién? Buenas Pónganse de acuerdo. tardes, profe. Tatiana, profe. ¿Quién? ¿Quién fue la primera? Bueno, sí, correcta. Francisco de Paula Santander. ¿Todos contestaron así? No, Laura. Se le está escuchando muy entrecortado, Tatiana. Tatiana Sánchez. Bueno, entonces vamos a dejar a... Fue Tatiana, ¿cierto, niñas? Sí, profe. Bueno, voy a hacer la segunda, a ver cómo Sí, señor Sánchez. Sí, Tatiana está muy entrecortada, ¿se escucha? O es que estoy escuchando así o todos la escuchan así como entrecortada. Como robot. Voy a Sí, leer la profe, siguiente, todos. Yo creo que todos. de a unito, bueno.
Responda si el siguiente enunciado es verdadero o es falso. Dice, los MASC, Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, son herramientas creadas por nuestro ordenamiento jurídico que tienen las personas y las empresas para solucionar una controversia de manera ágil, eficiente, idónea, eficaz y con plenos efectos legales. Mi internet está molestando, niños. Bueno, ¿es falso o es verdadero ese enunciado? Profe, no le alcanzamos a escuchar. Dijimos Se que pausó ahí. el enunciado responda falso o verdadero. Y el enunciado decía lo siguiente, decía que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos son herramientas creadas por nuestro ordenamiento jurídico para que las personas naturales o jurídicas solucionen sus controversias sin la intervención de un juez. ¿Mm? ¿Qué respondieron? Y el objetivo es terminar de manera amigable. ¿Es falso o es verdadero? Verdadero. Verdadero. Es verdadero. ¿Quién respondió primero? Eddie. Edith. Edison, voy a tomar de una vez la lista. Bueno, Edison. Buenas tardes, profe. Bueno, Vale, profe. gracias. Yo estoy escuchando entrecortados. Debe ser mi internet, ¿cierto, niñas? Porque ustedes escuchan bien. Sí, señora. Yo lo estoy escuchando bien. Sí, Sí. profe, porque se queda Las Uy, pero estoy ahí la escucho ahí. entrecortada. A Eddie también, yo la escucho entrecortado. Ah, vale. bien. Ese es mi internet. Sí, es el mío. Bueno, ya tengo aquí a Edilsen y voy a hacer el siguiente. Va a leer la siguiente, muchachos. Dice la siguiente, estoy leyendo de mi celular las preguntas. Depende de qué tan activa o pasiva sea la participación de las partes dentro de un conflicto. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos se dividen en, dice, primer opción, singular y plural. Hay otra que dice activos y pasivos. ¿Qué hubiesen contestado ustedes o qué contestaron? Autocompositivos y Profe, Autoconstitutivos y heteractivos y heterocompositivos. Bien, Elizabeth. gracias. Muy bien si contestó así. Sí, Ya profe. coloco su llamado de lista. Bueno, Sí, señor. gracias. Voy con la siguiente. Dice, seleccione la respuesta correcta según el siguiente enunciado, que facilita que las partes en conflicto se escuchen mutuamente, las estimula y orienta, ¿sí? Y que produzca ello un acuerdo voluntario y consensual. ¿Quién es? ¿Es el Mediador. árbitro o es el mediador? Mediador. Mediador. Si contestaron así, quedó muy bien. Entonces, Anet, voy a tomar su lista. Muy bien. Entonces, así contestó Anet, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Voy con la siguiente pregunta que figuraba. Permítanme. Dice, teniendo en cuenta que los mecanismos autocompositivos son aquellos en los cuales las partes deciden cuál será la decisión que le darán a su propio conflicto, aunque en algunos de ellos participe un particular o participa un tercero como facilitador o colaborador, mencione 3 mecanismos autocompositivos. ¿Quién mencionó esos mecanismos de manera correcta? ¿Quién los quiere decir?
Natalia. La conciliación. Está la medición, la transacción y la C de... Muy bien. Eran 3, entonces me menciona eso. Dentro de eso la conciliación, me mencionó la mediación. ¿Y cuál otro? Transacción. Muy bien, si contestaron así, Paola, voy a tomar su lista. Está, Transacción. sí. Transacción, está correcta. Entonces hay varios, recuerden, el arreglo directo, la conciliación, la mediación, la transacción, los jueces de paz. Entonces, ¿qué pasa? De repente, recuerden que la voluntariedad es una de las características de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. De pronto las partes no podrían decir, tratemos de solucionar nuestro conflicto a través de ese mecanismo que se llama voluntariedad, porque no existe. Esa es una característica. O tratemos de utilizar ese mecanismo que se llama el diálogo, porque no existe ese mecanismo. El diálogo es una manera en que las partes deciden que solucionar su conflicto a través de uno de los mecanismos autocompositivos. Entonces, como la mencionó su compañera, estaba bien el punto o alguna de las que ustedes ya conocen y yo mencioné. Entonces, vamos a leer la siguiente. Dice, seleccione la respuesta correcta. Las partes involucradas en un conflicto van a los jueces de la República. No van a los jueces de la República, perdonen, sino que delegan, ojo ahí, delegan la solución a los llamados, hay una línea, y además corresponde a la clase de los heterocompositivos, pero había 2 opciones. Había conciliadores y había árbitros. Andrea Hernández, ¿qué responde? Profe, los árbitros, pues yo coloqué árbitros. Correcto, pues sí, porque delegaron en ellos la decisión de su asunto, no fueron a los jueces a un proceso, sino que dijeron que decían los árbitros y ese grupo corresponde a los heterocompositivos, es un proceso arbitral, entonces ellos, a pesar de que las partes pueden opinar, pueden hablar del tiempo, pero la decisión finalmente lo toman esos árbitros, por eso corresponde al grupo de los heterocompositivos. Entonces, quien haya respondido así, como nos dijo Andrea fue la que me respondió, ¿no? Sí, señora, profe. Entonces, es correcto, para que ustedes vayan viendo. Voy a tomar entonces su llamado de lista, Andrea. Muy bien. Vamos a leer la siguiente. Dice, seleccione la respuesta correcta. Permítanme. Si me falta alguna, me dice, porque yo no tengo en orden las preguntas. Hay otra. Dice, responda sí o no según el siguiente enunciado. Dice, es requisito de procedibilidad agotar la conciliación en temas laborales antes de iniciar un proceso ante los jueces laborales, ¿sí o no? ¿Quién respondió? No, profe. No, profe, no, no. no es. No, profe. No es requisito de procedibilidad, acuérdense que no es requisito de procedibilidad, como dijo Jason Torres, que se agote la conciliación. Dijimos que directamente dentro del proceso laboral, el juez lo hace, pero no que lo tengan que hacer antes para iniciar ese proceso. Entonces, si contestó así Jason, está muy bien ese punto y voy a llamar de una vez, colocar su
su llamado de lista de hoy, de eso. Entonces Vale. están tomando nota y cada uno se está dando cuenta de si respondió bien o mal y de pronto cuáles puntos estaban confusos. Vamos a ver otro. Aquí dice, ¿qué artículo? Ojo ahí, di algo. Entonces, ¿qué artículo de la Constitución Política del 91 faculta a los particulares para que administren 116. Sí, el de 116. manera transitoria? Entonces, de un hito que no haya contestado lista. Yo, profe, Sonia, 116. el artículo 116. No es el artículo 116C, ni el artículo 116 punto, ni el artículo 116 asterisco, porque ese artículo no existe. Si lo vamos a buscar en la norma, de repente se presentó una situación en su empresa, entonces hay una deuda entre algunos compañeros, ustedes lo pueden solucionar en un centro de conciliación porque es un asunto, una manera de que ustedes de una vez, de manera voluntaria, hagan parte de la justicia y toman una decisión mediante una conciliación. Y es que esa conciliación está en la Constitución y además ese conciliador, a pesar de que no hay ningún juez, está facultado para administrar justicia de manera transitoria. ¿Y quién lo permite? El artículo 116 de la Constitución, porque si decimos el artículo 116C, de pronto que se presente, no le hayan cumplido a la persona y se inicie el proceso y le dice es que se invocó el artículo 116C de la Constitución, ¿qué va a hacer el juez? Inadmite esa demanda porque dice es que eso no existe en la Constitución. Por cualquier detalle, un juez inadmite una demanda. Y es como decir, me llamo Pepito Pérez, pero pusieron Pepito LP. Entonces, no, eso no existe. Por eso es el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, dicho esto, quiero felicitarlos. Entiendo con esas respuestas que me acaban de dar que quedó o está claro en las bases de los temas que vamos a continuar viendo. Bueno, cuando termine la clase unos minutos antes, por ese respeto a la privacidad de cada uno de ustedes, enviaré a cada uno a su WhatsApp la calificación que tienen en el parcial y mencionaré lo que haya encontrado, ¿no? Como para que lo tengan en cuenta. Dicho lo anterior, ¿quién me hizo falta por que no participó y no llamé lista? Entonces, de a unito voy a... Yo participé varias veces, pero Profe, como yo que no también, yo escuchaba. hablaba y su merced no me escuchaba. Bueno, Abella Barrios, Paula Andrea. Presente, profe. Muy bien. Judith, Sonia Judith Arevalo. Sonia Judith. Presente, profe. Aquí estoy. Bueno, Mónica Lisset Bustamante. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Rocío Juliet Cristancho, sí participó. No, presente, profe, pero es al revés el nombre. Bueno. Germán Enrique González. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Germán. Natalia Angélica Huérfano participó, ¿cierto? Presente, profe. Sí, señora, que estoy. Bueno, mi niña. Me hace falta Edicen, participó. Bien. Paola, Ginette Paola Bernal. Presente, profe. Bien, Ginette. Entendería que no me hace falta ya ninguna aquí en la lista. Sí. Mayra Lorena Castaño. Presente, profe. Bien, Mayra.
Entonces, me hace falta Jason David. ¿Participó o no? Presente. Bien, Jason David. Entonces, continuando la clase, voy a compartirles una diapositiva de un tema que ya vimos, que ustedes estuvieron leyendo en la Constitución, ¿recuerdan? Pero hoy, ¿están viendo esta diapositiva? Que les estoy compartiendo. Profe, todavía no. No, profe, no ha cargado. Permítame, ya la comparto. El tema corresponde al marco legal y jurisprudencial de la conciliación. Les recuerdo que de pronto en el transcurso de la otra semana o la próxima, yo voy a hablar de todos los temas de los mecanismos autocompositivos, ¿no? Pero les dije que igual, de acuerdo a esos mecanismos, ustedes van a hablar de cada uno, así como de los heterocompositivos, solamente pues de un proceso no puede hablar porque es un tema dispensioso y no vendría al caso, pero sí del arbitraje tanto del nacional como del internacional. Hemos venido analizando y leímos algunos artículos de la Constitución Política del 91 y les recuerdo que a partir de la otra semana yo les dije que íbamos a socializar la Ley 640 del 2001, el Código el Código del Trabajo, el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, y vamos a ver también el Código General del Proceso y algunos aparte de nuestra Constitución Política del 91. Entonces, pregunto, ¿quién ha leído la Biblia? Nuestro Sagrado Libro. Eso es como una constitución. ¿Alguien ha leído la Biblia? Algunas partes. Bueno. Anet, que ha leído la Biblia, se habrá dado cuenta que la Biblia son capítulos y versículos, ¿cierto? En la ley, cuando ustedes empiecen a mirar, van a encontrar capítulos y artículos. Entonces, nuestras leyes son Biblias y se pueden encontrar de acuerdo al tema que vayamos a tratar, mirando el capítulo del que se trata, y ese capítulo tiene varios artículos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar así. Estuvimos hablando de nuestra Constitución del 91, nos vamos a enfocar en el marco legal y jurisprudencial de la conciliación, uno de los mecanismos autocompositivos, pero después de esta clase, pienso que el lunes vamos a enfocar el mismo tema en laboral. Igual, cada que ustedes hagan las exposiciones de los diferentes mecanismos, después de que yo los haya explicado, hacen ejercicios o presentan ejemplos enfocados en lo laboral. Entonces, decimos que ese marco legal y jurisprudencial de la Constitución, de acuerdo a lo que vimos en la... ¿Ya están viendo la diapositiva? Señora. Dice que ese eje temático trata específicamente de la conciliación, se considera la legislación vigente y pronunciamientos jurisprudenciales. ¿Se acuerdan qué quieren decir los pronunciamientos jurisprudenciales? Que yo les enseñé ya. Lo que dicen los jueces en sus providencias o en sus sentencias. ¿Recuerdan la sentencia que declaró inexequible el artículo 39 de la ley 640 porque vulneraba derechos de los trabajadores? Esa es una sentencia, es un pronunciamiento. Y yo todas las veces que hablamos les digo que cuando un abogado, por ejemplo, inicia un proceso, y puse ejemplos en el tema laboral, que el abogado, ejemplo de la parte demandada,
trabajador-empleador, entonces el abogado del empleador va a invocar ese artículo 39 y va a decir, yo acordé pagar esas cesantías de esa forma porque es que el trabajador lo aceptó y hicimos una audiencia. Recuerda que les dije, y entonces el apoderado del trabajador va a decir, señor abogado, creo que usted no está al día en la norma, debe ser más ajuiciado y leer. Por favor, inscríbase en Ledger, porque los abogados deben estar al día en las normas, porque nuestra legislación es cambiante. Ustedes se han visto que con este problema de la pandemia, todos los días se expiden decretos. El último decreto fue ayer porque los hospitales están saturados, no hay camas UCI, entonces quienes estaban, a pesar de que es un derecho fundamental la salud, ese decreto, por la situación que hay en los hospitales, en la UCI, el decreto que dijo, usted, señor, estaba programado para una cirugía mañana, pero es que esa cirugía en este momento no está usted en una situación de urgencia, de pronto de que va a perder algún miembro que le permita llevar una vida normal. No, esa cirugía puede esperar porque tenemos una prioridad, necesitamos en la SUS utilizar. Entonces, a pesar de que la salud es un derecho fundamental y hemos dicho que con tutela debemos buscar que autoricen una cirugía, si alguien por tutela solicitara en este momento, necesito que esa cirugía me la practiquen ya, ¿qué le van a responder? Es que hay un decreto del 20 de enero en donde el ministro de Salud dijo, por favor, necesitamos la SUSI, y esa cirugía en este momento no es de suma importancia, porque la puede necesitar una persona a la que necesitamos entubar ya, porque adquirió el COVID. Entonces, de eso se trata. Las leyes, en el caso que tenemos del trabajador y su empleador, entonces el abogado, como no está al día, de pronto algún abogado no está al tanto de que ayer hubo un decreto, entonces le va a decir a una persona, venga, págueme 100.000 pesos y yo le voy a hacer una tutela y en tutelo porque es que su cirugía es urgente y no es urgente. De pronto es una cirugía porque tiene una uñita, entonces le tienen que arrancar ese uñerito y la gente para incapacitarse los pide. Y los incapacitan 2 días. Entonces, pobre abogado, le va a decir el juez, póngase al día. Entonces, nuestra normatividad es cambiante. Y en el caso que nos atañe laboral, entonces, ¿qué le va a decir el otro abogado a este caballerito, el que está representando al empleador? Señor, usted no se da cuenta que es que ese artículo se declaró inexequible y usted no puede estarlo invocando en este momento y no podía conciliar porque ya no es competencia. La conciliación se hace ahí en la demanda, en el momento en que el juez, en este momento, y le pide permiso a su señoría, pido que me deje intervenir. Entonces, no es válida esa conciliación. ¿Por qué? Porque vulneró el derecho y él invoca ese 39 que ya no existe. ¿Por qué? Porque hay una jurisprudencia, hay una sentencia C. De eso se trata. Voy a continuar. Hablamos del fundamento constitucional en la Constitución Política del 91. Eso lo leímos en el preámbulo, que cada uno estuvo leyendo unos artículos en el preámbulo de la Constitución, en su artículo 1. Y si miramos este artículo, dice que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Quiero decirles que por eso en derecho las leyes o los códigos no se aprenden de memoria. Entonces siempre el abogado dice, mire, el artículo tal que dice tal, y lo abre y lo lee como estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la ley es cambiante y es permitida. Entonces dice que
fundada en el respeto de la dignidad humana en el trabajo y la dignidad de las personas que la integran y en la prevalencia y en el interés general. Pero nos manda el artículo 115. ¿Qué dice ahí? Que fue modificado, o sea, cambió en algo, algunos términos, algunas palabras. Dice, fue modificado por el artículo 1 de un acto legislativo. Salió un acto legislativo que decía, oiga, hay que cambiar esa parte, una parte de ese artículo. Y cambió el texto, por eso dice el nuevo texto, dice lo siguiente, ya no es como estaba, sino que a raíz de ese análisis legislativo, el texto dejaba muchos vacíos y cambió y dice lo siguiente, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo del Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia. Y se les olvidó meter ese pedacito que se llama, también lo hace la justicia penal militar. ¿Por qué? Si ustedes han visto noticias, de pronto todos esos militares de altos rangos no son juzgados para justicia ordinaria, sino ellos tienen su justicia penal militar. Eso agregó el acto legislativo. Es para que vayan entendiendo cómo se manejan los códigos y por qué hay cambios y debemos estar al día en esos cambios. Entonces, vamos, el apoderado dijo, capitán, a usted le correspondía un porcentaje cuando se pensionó, porque es que en el año tal, después de que se pensionó, salió, oí por ahí, que les iban a dar un porcentaje adicional a la pensión, un déficit. Entonces voy a... y resulta que hay que iniciar un proceso para pedirle eso al Estado. Y entonces otro abogado le dice a otro, oiga, capitán, usted en algunos años participó contra esos muchachitos por allá de, ¿dónde fue que cogieron a un poco de muchachitos jovencitos aquí en el sur? Se me olvidó ese barrio. Por donde salimos de Bogotá, por Soacha. En Soacha, profe. Por Soacha, ¿cierto? Eso fue hace unos añitos, 2 años o más. Entonces que esos muchachitos pertenecían a grupos al margen de la ley y por eso entonces algunos militares los masacraron que porque estaban en contra y resulta que no. Los falsos positivos, profe. En muchas ocasiones las fuerzas militares necesitan demostrarle al Estado que ellos hacen, gestiones que hacen y que hacen, entonces levantan las banderas como en ese asunto tan gravoso. Entonces cogieron a unos muchachitos de bien que no tenían nada que ver y entonces les dieron unas medallas y no, eso fue increíble porque toda esa gente, esos grupos al margen de la ley, entonces los hicieron pasar, como dice su compañera, como falsos positivos. Finalmente eso se descubrió, pero qué error si entonces iniciamos los procesos por la justicia ordinaria. Y no, señor, porque ellos tienen una justicia penal militar que lleva a cabo ese tipo de procesos y ante ellos se debe presentar. Bueno, entonces están aprendiendo ustedes más o menos de lo que leyeron en la Constitución, si se acuerdan que no sé, no fue toda la clase, pero estuvimos leyendo todo eso. Aquí traté de sacarles para que vayan entendiendo uno a uno cada uno de esos artículos. Bueno, entonces, esta diapositiva continúa, dice que el Congreso, ¿recuerdan que yo les dije que hace nuestros honorables congresistas? Que allá duermen, charlan y tienen unos soldazos, pero ¿a qué se dedican? ¿Qué hace nuestro Congreso? Hacer las leyes. Sí, señora. Entonces, ¿qué nos dice aquí esta diapositiva en ese artículo? Dice que el Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.
pero hay excepciones. Dice, la ley podrá atribuir funciones jurisdiccionales en materias precisas o determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Entonces, un congresista, y aunque lo hacen, y entonces por eso son las peleas, es que usted no tiene por qué, usted tiene por la Constitución prohibido juzgar delitos. No, señor, su función es otra. Entonces, no pueden actuar en esos asuntos. Dice que los particulares, si viene el famoso artículo 116 de la Constitución, los particulares podrán ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en los mismos términos que determine la ley. Recuerden ustedes que hay sentencias, que hay ley, que hay constitución. Y entonces, ese artículo 116 tiene esa importancia. Nos menciona un artículo, el 230, y habla de los jueces. ¿Qué dice ese artículo? Dice, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. ¿Qué quiere decir? Los jueces en sus providencias o sentencias quisieran ellos de pronto decir esto no es así o esto es así, pero resulta que es que existen leyes a las que se dedican a sacar nuestros congresistas. Por eso esas leyes se hacen para hacer respetar, ¿no?, los comportamientos de los ciudadanos. Entonces, si maté, si robé, entonces esos actos, todo acto malo tiene una consecuencia y nos rige la ley. Por eso es que el juez está sometido al imperio de esas leyes. Pero ¿qué pasa? Hay muchos sinsabores, y yo ponía el ejemplo del muchachito de 21 años, de pronto que terminó su carrera y el papá le regaló un carro. Pues todo contento, salió a celebrarse, fue en su carro, se echó sus traguitos, porque ya es profesional en psicología después de que estudió recursos humanos, y se fue por toda la autopista, pero en ese estado de alicoramiento iba pasando la señora, la atropelló, esa señora falleció. Se inicia un proceso, en el momento le hacen la prueba de alcoholemia, encuentran que tenía un grado avanzado de alicoramiento, ¿sí? Es llevado a un intramural. Sin embargo, su apoderado inmediatamente, si no lo tiene, lo nombra el Estado, logra, y debe hacerlo, que sea absuelto. Sin embargo, sigue el proceso, años, siguen audiencias. Finalmente, el juez, ¿qué dijo? Resulta que es que llaman aquí en Colombia, los jueces, hay algo que se llama la sana crítica, porque yo presenté una monografía en donde decía que porque que los jueces no iban un poquito más allá de la ley y aplicaban la psicología, como si se hace en Latinoamérica, no lo hace, en otros países sí. Entonces, yo me iba para los juzgados de Palo Quemado, que son los penales, o me iba para el centro en la carrera séptima que hay civiles. Terminaban audiencias y una vez me iba para donde el juez, señoría, señor juez, y grababa usted, ¿por qué no se va? Entonces decía, no, resulta que aquí lo máximo es que podemos irnos a hacer análisis. Entonces, en el ejemplo que les estoy dando del muchachito que analizaron los jueces, dijeron, mire, analizamos que no tiene de pronto en las bases de datos que haya sido o que tenga antecedentes anteriores por el mismo hecho. Analizamos a la familia, son
padres trabajadores, hermanos profesionales trabajadores, ninguno tiene antecedentes, entonces ese muchachito no representa un peligro para la sociedad. Por ese motivo, no lo mandamos intramural o a la cárcel. Y sí va a pagar una pena, pero la va a pagar en su casita, domiciliaria. Entonces, la familia de esta señora que falleció dice, no es justo, tiene que haber una ley, él tiene que pagar en la cárcel. Bueno, en penal se llama, quien ve derecho penal, dice, voy a meterme en un tema que es venganza, porque siempre se busca venganza, porque mataron, porque violaron, porque robaron. Entonces eso es venganza. Venganza, perdón, reparación. Venganza en la cárcel, tiene que pedirnos perdón y tiene que reparar el daño. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley penal, los códigos, no. Señor juez, usted tiene que analizar eso. Eso lo hizo los congresistas, la corte, revisaron. Entonces, eso pasa. Se someten al imperio de la ley. No podrían decir lo contrario. ¿Por qué? Porque van a apelar ese muchacho, la familia y los abogados van a decir, usted no se sometió a lo que dice la ley. Entonces está actuando de manera contraria y le abren disciplinario a ese pobre juez. De eso se trata. Dice que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Es de lo que estamos hablando. Entonces los jueces que cogen las leyes, los abogados para defenderse el uno del otro y demostrarle al juez, señor juez, usted está equivocado. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia, hay sentencias anteriores que de acuerdo a nuestro asunto debe usted tenerla en cuenta, se la presento, porque usted está actuando de pronto contrario a la ley, pero es que hay una sentencia, entonces me voy a jurisprudencia. Todo eso son recursos que buscamos nosotros y son doctrina o criterios auxiliares para que ayuden a que tanto los abogados como los jueces tomen, los abogados demuestren y los jueces tomen decisiones. Continuamos. Marco jurisprudencial y conceptual de la conciliación, porque ya estamos en el tema de ese mecanismo autocompositivo como es la conciliación. Este concepto es importante que lo tengan, ya es preguntita de parcial. Entonces, ¿qué dice el marco jurisprudencial de la conciliación? Dice que la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas naturales o jurídicas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué dice el marco jurisprudencial y conceptual de el concepto de conciliación? ¿Qué es? Me van a contestar eso. Es uno de los mecanismos de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas naturales o jurídicas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador. ¿Por qué dicen un tercero neutral y calificado? Porque es un abogado que fue allá a Cámara y Comercio, entonces se preparó muy bien en mecanismos de resolución de conflictos por haber aprobado unos exámenes, una serie de gestiones y sacar una calificación de 5, figura en la lista de conciliadores de Cámara y Comercio. Además, puede trabajar a nivel nacional, puede trabajar como conciliador de universidades, puede trabajar en centros de conciliación privados, ¿sí? Sin ánimo de lucro, como Cámara de Comercio, Fundación Liborio Mejía y otros centros, y está inscrito entre los conciliadores que avala el Ministerio de Justicia y Derecho. Por eso es neutral y calificado, llamado conciliador. Más adelante miramos el neutral. Dice que la conciliación es un
procedimiento con una serie de etapas a través de las cuales las personas que se encuentran involucradas en un conflicto desistible, transigible o determinado como conciliable por la ley, encuentran la manera de resolver a través de un acuerdo satisfactorio. ¿Qué hacen? Las dos partes terminan su asunto conciliando. Entonces vámonos al préstamo que hemos venido trabajando, los 10 milloncitos de pesos. Ese asuntico lo pueden solucionar de manera voluntaria ante un conciliador, quien no va a tomar decisiones, solamente va a proponer fórmulas de arreglo, va a abrir camino para que logren dialogar, y va a levantar un acta que tiene fuerza de ley, tiene un alcance y tiene una limitación. Presta mérito ejecutivo, hace tránsito a cosa juzgada, eso ya lo saben qué quiere decir. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién me quiere decir, Sonia? Sonia Arevalo. Sonia Arevalo. Buenas noches. Sonia está en clase. Sonia Arevalo. Sonia Arevalo, y ella me contesta, está en la lista de asistencia, pero parece ser que se retira. ¿Quién me quiere contestar? ¿Sí recuerdan? ¿Qué quiere decir presta mérito ejecutivo? En una pregunta de examen les voy a decir cuál es el alcance y cuál es la limitación del acta de conciliación y explíquelo. Profe, pues es que si dice que es mérito ejecutivo, dice que ya puede empezarse un proceso legal. Presta mérito ejecutivo. Y entonces, Edinsen tiene razón. Ella, ¿qué dice Edinsen? Lo que pasa es que como presta mérito ejecutivo, ellos acordaron de que esos 10 milloncitos se van a pagar, pero eso fue un préstamo, no es laboral. Se van a pagar esos 10 milloncitos. Entonces, me incumplió. Como presta mérito ejecutivo, le presté esa acta al juez. ¿Qué quiere decir para ustedes que se prestó esa acta al juez? ¿Alguno de los que están en clase? Profe, pues que eso es evidencia probatoria para iniciar demanda. Para iniciar el proceso. Sí, que ya se puede iniciar, exacto, que ya se puede iniciar, ¿no? Que se lo pasan a él directamente. Un abogado se lo pasa. Entonces, ¿qué pasó con ese acuerdo bonito de los heterocompositivos mediante una conciliación por ese incumplimiento en que se convirtió? ¿En una sentencia? Ojo, estoy hablando de los dos grandes grupos. ¿Qué pasó con ese acuerdo conciliatorio tan bonito que pertenece a los autocompositivos, pero se incumplió? ¿Qué pasa a ser heterocompositivo? ¿Sí? Por lo que ustedes mencionaron. Se activó el aparato judicial porque esa parte que se vio perjudicada con ese incumplimiento dijo no más, que decida un tercero, el juez. Bueno, entonces también estamos hablando que sea un conflicto desistible, transigible y determinado. Entonces, ese asunto del que estamos hablando, de los 10 millones de pesos, es transigible, es desistible o es determinado. ¿Por qué? Porque en algún momento la parte o a quien le deben puede decir, ¿sabe qué? Voy a desistir de los intereses, se los voy a condonar, paguen el capital. Transemos la forma de pago, transemos, le puede decir la persona que le debe. Entonces, esos asunticos se pueden conciliar. Entonces, esa señora que pide alimentos para su mero hijito, porque el señor se fue de la casa y no responde, y lo llamó a conciliar por ese derecho del menor, porque está plasmado en un código de infancia y adolescencia
y esos derechos son el interés superior para la sociedad, la ley para los padres. Entonces, me los cumple, dice la mamá, esos derechos de su menor hijo. Entonces el señor asiste y dice, mire, ¿sabe qué? Listo, yo acepto que debo como 10 años, unos 20 millones. Entonces, de esos 20, ¿por qué no me acepta que le dé 100 mensuales? Y de aquí en adelante le doy 500 fijos para los gastos del niño, o sea, le doy 600. Entonces, están transigiendo. Ella no le va a decir, me tiene que dar los 20 ya. Y ese es un asunto conciliable. Y hay muchos más. Ahí vamos a ver dentro de la misma ley 640 algunos asuntos que se pueden conciliar, otros no. Entonces recuerden que en temas laborales se puede conciliar la forma, más no ¿qué? Los derechos ciertos e indiscutibles, se llaman, que eso lo vamos a ver más adelante. Y el acuerdo que busca, que debe hacer el conciliador, que ese acuerdo que firmaron las partes sea satisfactorio. ¿Por qué? Porque de repente la señorita que le dio los 10 millones de pesos le dijo, a mí me paga interés al 5%. Y la otra parte dice, no, pero por favor, el conciliador, como sabe que el 5% es usura terrible, entonces yo lo llamo a una audiencia privadita, porque la ley 640 lo permite a los conciliadores. Dice, mire, Edince, no cobre 5%. ¿Por qué? Porque si aquí no hay un acuerdo y Pepito Pérez, que le debe a usted, consigue un abogado, inician un proceso, y entre ese proceso automáticamente le va a pedir al juez que le compulse a usted, dicen copias a la fiscalía, porque es que ese es un delito penal. Entonces, bajen a los intereses, a un 0, algo, o un 1. Yo como que le abro la mente para que ella no vaya a cometer un error porque no conoce ley. Pero también debo ser neutral y llamar a Pepito Pérez y decirle, mire, Pepito Pérez, a usted le están cobrando un interés bajito. De todas maneras, en esa letra, si usted no llegan de pronto a un acuerdo, se inician procesos, le van a cobrar interés corriente, interés moratorio, esa cuenta se le va a subir. Y si ustedes me autorizan, lo que estamos hablando en privado, pues yo lo digo dentro de audiencia. Entonces, de eso se trata, que el acuerdo sea satisfactorio, que de pronto Pepito Pérez no diga, no, resulta que estoy pagando un 5% de interés y ahora un abogado me dice que cómo me concilió ese y que porque el conciliador en ningún momento intentó hacer una audiencia privada para explicarles. Pero igual el conciliador lo hace, pero si Edince no quiere, yo como conciliador no obligo. Yo solamente busco el camino y le explico a Edince. Y si Pepito finalmente, después de que yo le dije, aceptó pagarle el 5 a Edince, son ellos los que decidieron. Ahí yo no puedo decir, no voy a levantar algo. Estaría cometiendo un gravísimo error y automáticamente entonces se me abre un disciplinario ante el Consejo Superior de la Judicatura. Me quitan la tarjeta. Bueno, estamos hablando de la conciliación. Y vienen las sentencias, la jurisprudencia nuevamente. Es tan importante la conciliación. Ahora hago preguntitas, ¿oyen? Espero que estén todos porque pierden ese llamado a lista. Yo veré. Se les quita y queda una fase. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que es tan importante ese mecanismo de la conciliación, que hay jurisprudencia. Yo ya le leí algunas sentencias cuando en los comienzos de las clases, sin embargo, hay otra que invoca aquí la misma Constitución y menciona la sentencia C de la Corte Constitucional a 165 del 93. Y aquí también yo les puedo preguntar en el parcial, ¿qué sentencia C de qué año dijo? Abro comillas. La conciliación es no solo congruente con la Constitución del 91,
porque es que ahí está ese artículo 116, sino que puede evaluarse como una proyección en el nivel jurisdiccional del espíritu pacifista que informa a la Carta en su integridad. ¿Por qué? Siendo la jurisdicción una forma civilizada y pacífica, lo es más aún el entendimiento directo con el presunto contrincante. Entonces, hay jurisprudencia que le da más fuerza a la conciliación, a ese mecanismo autocompositivo. Y eso dijo la Corte Constitucional con esa sentencia C-165 del 93. ¿Qué dijo, Mayra, esa sentencia de la Corte Constitucional, la 165 del 93? Mayra Castaño. Señora, ¿qué dijo la sentencia? ¿Qué dijo la Corte Constitucional mediante la sentencia C-165 del 93, reafirmando el valor tan importante de la conciliación? ¿Qué dijo, Mayra? Mayra. Mayra Castaño. Bueno, entonces le pregunto a otro estudiante. Por favor, lee lo que está en la diapositiva, que es lo que dijo la Corte Constitucional. Profe, yo estoy hablando. No, ¿quién la escuchó? Profe, Nadie la habíamos escuchado, pero bueno, tiene la palabra. ¿Qué dijo la Corte Constitucional para reafirmar la importancia de la conciliación? Y habla del espíritu pacifista, y habla de la jurisdicción como una forma civilizada y pacífica. ¿Qué dijo Mayra? No la escuchamos. Mayra. ¿Quién quiere leer lo que dijo la Corte? Si están en clase saben que estamos hablando de una diapositiva, si me están poniendo atención, y no es sino que la lean, por favor. La conciliación es no solo congruente con la Constitución del 91, sino que puede evaluarse como una proyección en el nivel jurisdiccional del espíritu pacifista que informa a la Carta de su integridad, porque siendo la jurisdicción una forma civilizada y pacífica, lo es más aún el entendimiento directo con el presunto contrincante. Entonces, pueden analizar ustedes en esta sentencia que la Corte dice, ojo, que es que ese mecanismo es congruente con la Constitución, van de la manito, y nuevamente nos habla de qué artículo, que ya lo conocemos. ¿Cuál artículo? 116. Ese artículo, porque dice que de manera transitoria tiene la facultad de administrar justicia los conciliadores. ¿Sí ven la importancia de este mecanismo? Y enfocado en elaborar la importancia que tiene, que lo van a utilizar ustedes siempre. Bueno, vamos a hablar de los objetivos. Objetivos. ¿Quién lee el primero? Yo, profe. Objetivos. Garantiza acceso a la justicia. ¿Qué quiere decir? Ya lo hemos visto. ¿Qué quiere decir? Que garantiza el acceso a la justicia. Pues inicialmente que... ¿Cómo garantiza ese acceso a la justicia? La conciliación. Porque la conciliación ahí se considera vigente en el proceso, por ejemplo, en este caso, en el proceso jurisprudencial.
¿Qué garantiza a las partes en un conflicto cuando acordaron ante el Centro de Conciliación de la Institución Universitaria Colombia? ¿Qué garantiza que ellos llegaron a ese acuerdo y qué garantiza ese acceso? ¿Qué lo garantizó? ¿Qué garantizó ese acuerdo? Todo lo que hemos hablado. ¿Qué firma el conciliador cuando acuerdan las partes? ¿Será una sentencia? ¿Será un laudo? ¿Será un acta? Pregunta de parcial. Un acta, profe. El acta. Sofi, un acta. El acta. Sí, señores, no se me les olvide que lo he mencionado mucho. Hay un acta que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada y garantiza ese acceso voluntario a la justicia que tuvieran esas dos personas porque ellas quisieron resolverlo así, de manera armónica, tranquila, muy interesados en que se rompa, recuerde cuando vimos conflictos, ese lazo que estaba fracturado de manera temporal y que quede de manera amigable ese acuerdo. Y lo garantiza ese acceso el acta. Otro objetivo, ¿quién lo quiere leer? Yo, profe. Señora. Dice, promueve participación ciudadana. ¿Qué quiere decir, Edith? Profe, pues eso quiere decir que cualquier persona, sea jurídica o persona natural, puede acceder a este organismo. Sí, señora, y eso dice la Constitución. La sociedad civil somos todos. Todos. Otro objetivo. Solución de conflictos. Facilita la solución de conflictos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entiende? Profe, pues que este organismo pues es como un objetivo principal, ¿no? Que es como dar solución a todos los conflictos que hayan. Exacto. Desde que el asunto sea conciliable, facilita. ¿Por qué la facilita? Entonces ya nos vamos a las diferencias de un autocompositivo a un heterocompositivo. ¿Qué facilita? Acuérdense de las características de los más. Tiempo, ¿por qué? La demora es que de manera voluntaria las partes decidan acceder a la justicia, ¿no? Que lo quieran hacer de manera amigable, que se acerquen al centro de conciliación, que lleven los documentos, que envíen la citación y que se programó a 10 días hábiles máximo y que en esa hora se solucionó el asunto. Y no en el heterocompositivo, que sería iniciar un proceso largo, costoso, traumático para las partes. Entonces, facilita la solución. Tiene varias formas de facilitar esa solución. Tiempo, economía, tienen a un tercero neutral calificado que les está ayudando a buscar el camino. Ese tercero facilitador calificado puede proponer fórmulas de arreglo porque se le permite la ley que vamos a ver que rige la conciliación, la ley 640 del 2001. Esa también va a ser esa pregunta de parcial. Entonces, esa ley le permite proponer fórmulas, pero fórmulas no que perjudiquen al uno y dejen al otro con ese sinsabor de que aquí no hubo neutralidad. ¿Ven? Otro objetivo. Incentiva convivencia pacífica. ¿Qué entendió mi niño? Ya lo dijimos hace un momentico. Pues que invita como a las partes a que se tomen como pacíficamente las cosas mediante las leyes y todo, ¿no? Pues que se dejen guiar por las leyes. Convivencia pacífica, y lo dijo la sentencia anterior. Entonces, ese pacifismo, ese rompimiento que había temporal, porque es que el préstamo de los 8 millones era una primita a la otra primita, entonces había un rompimiento casi definitivo entre una familia por ese hecho. Entonces,
se incentivó esa convivencia tan bonita, esa familia, a raíz de que dentro de la audiencia el conciliador, porque el fin de esa conciliación es que termine de manera amigable, entonces los invita a una disculpa, que se den la mano. Muchas conciliaciones hay lágrimas, hay abrazos, es muy bonito. ¿Por qué? Porque se incentivó a esa convivencia tranquila, pacífica. Entonces ya se rompió esa fractura que tenía esa familia a raíz de ese conflicto por una deuda que lo pudieron hablar, solucionar de una forma legal, armónica, y ellos mismos decidieron cómo hacerlo. Entonces, debido proceso, y viene otra sentencia de la Corte Constitucional. La sentencia C-119 del 2001. ¿Por qué? Porque debe haber un debido proceso, y aquí voy a abrir un paréntesis, voy a parar un momentico. Resulta, hablemos del mismo ejemplo del préstamo. Resulta que Anet, que es la convocante, a quien le deben, programó la audiencia porque quiere acordar con Edince. Por algún motivo, en estos tiempos de pandemia que se están convocando a audiencias virtuales, Edince ese día no tenía internet o no tienen computador. Algo pasó y no asistió a la audiencia que tenía ayer de manera virtual a las 3 de la tarde. Entonces, el conciliador le dijo a Anet, de una vez le levanto la constancia de no acuerdo, y con eso usted toma la vía jurídica que crea que corresponde. Pero ¿qué pasa? Dice la ley 640, que por eso ese derecho que tiene la otra parte, en el caso de Edince, a decir, por favor, no tengo internet, no tenía un computador, entonces voy a escribirle a ese centro de conciliación de la Institución Universitaria Colombia, y entonces les voy a decir que sucedió la situación que hemos mencionado y que me ayuden, que me programen otra audiencia. Pero no, resulta que Anet ya tiene una constancia porque el conciliador lo decidió así. Y resulta es que la norma dice que el día de la audiencia de no asistir una de las partes tiene 3 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se llevaría a cabo la audiencia para que manifieste el por qué no pudo asistir y solicite que se le programe una segunda citación. Entonces, ahí hubo un debido proceso si se levantó la constancia de asistencia ayer. ¿Quién me quiere contestar? ¿Cómo, profe? Hubo un debido profe? proceso si ayer se levantó la constancia de no asistencia y era la primera citación y no se le dio a Edince la oportunidad de decir por qué no asistió. ¿Hubo un debido proceso? No, profe, porque No, profe. se tenían que tener los 3 días hábiles para que ella como que explicara el por qué no asistió. Correcto. Sí, señora. Entonces eso dice la ley. Debemos darle 3 días hábiles contados a partir de mañana. Mañana. Fue ayer, entonces tiene jueves, viernes, lunes. Yo doy un día más, al martes. Entonces nuevamente revisé y aparecía el escrito de Anet. Me informa al estudiante, porque dice el estudiante, es obligación suya, señor estudiante, programar segunda citación. Hágame el favor. Le avisa a Anet que se programará una segunda audiencia porque así lo dice la ley, así lo dice la norma y no debemos vulnerar ese debido proceso, y de eso va a hablar esa sentencia. Y tiene muchos temas más la conciliación que se deben respetar
y debe haber un debido proceso. Ahora, si Arince no asistió a la segunda audiencia, a pesar de que ella misma solicitó que se programara, en el caso del Centro de Conciliación de la Institución Universitaria de Colombia, es facultativo por el Ministerio de Justicia y del Derecho para que agote 2 audiencias de conciliación. ¿Por qué? Recuerden que en su institución las carreras son a 3 años y medio, entonces las prácticas jurídicas del estudiante van a ser un mes, ejemplo. Entonces, no podemos dejar 3 meses, como dice la ley 640, que es el tiempo que tienen las partes para solucionar su conflicto a través de la conciliación, lo que sí debe hacer Cámara y Comercio, porque allá están pagando un valor, y entonces durante esos 3 meses se puede suspender la audiencia, programar varias veces, se puede suspender nuevamente por documentos o porque van a analizar algunos valores. En el caso del Centro de Conciliación de su institución, son 2 audiencias. En el caso que fuera allá, no asistió a EDINCE, entonces se levanta la constancia de no asistencia, pero se llevó un debido proceso. Descongestión de los despachos judiciales. ¿Quién quiere decir que entiende? Profe, pues que permite darle trámite a procesos que sí sean urgentes en caso, digamos, de una violación, un asesinato, no sé, robos por minorías o cuantías altas. Entonces, eso es lo que va a permitir. Tiene razón, me dicen, esa sería la respuesta. Entonces, se llegó a un acuerdo, se levantó un acta que hace las veces de una sentencia que dicte un juez de la República, y no tuvieron que iniciar un proceso y congestionar el aparato judicial, y en su lugar más bien ese juez al que le hubiera correspondido ese asunto del cobro, un tema, un juez civil, porque ese es un tema civil, entonces él pudo solucionar o entrarse más en un problema de un robo de una tarjeta de crédito por 1.000 millones de pesos, entonces ya tienen localizado a la persona que cometió ese delito y está llevando a cabo ese proceso que tiene un valor superior, y hay unos perjuicios a unas personas o la persona que tiene que pagar eso, interviene el banco. Bueno, entonces de eso se trata. Pasamos a la siguiente diapositiva, que nos va a hablar de las características de este importante mecanismo autocompositivo, y ya lo nombré. La primera característica es un método autocompositivo, ya sabemos. ¿Quién me quiere decir que de acuerdo a la participación activa de las partes dentro de un proceso, los mecanismos de resolución de conflictos se dividen en 2 grandes grupos: autocompositivos y heterocompositivos? ¿Y a qué autocompositivos son aquellos que? ¿Quién me quiere decir? Se manejan de manera voluntaria y son los medios, ay, se me fue, mecanismos se necesita de un alternativos de tercero. solución para que no salga tan caro al momento de solucionar un conflicto. Ojo con lo que me está diciendo, el concepto de autocompositivo. Ya lo tienen, ya lo han hablado. La contestaron muy bien en el parcial. Profe, que prima la voluntariedad y dejar la decisión, pues no en manos de un tercero, sino ellos mismos, para conciliar ellos mismos. Mediante cuál las partes deciden solucionar la controversia o el conflicto o el asunto por sí mismos a través de un tercero facilitador. Ese tercero, ahí lo dice, facilita, mas no toma decisiones, ¿no? Bueno, solemne, ¿qué es para usted la solemnidad? Búsquenme el significado solemne. Hágame el favor alguno.
Entonces es un acto solemne. Profe, Profe, dice se que hace es un formalmente y requisito conjunto. acompañado. Una solita. Dale, Nata. Profe, pues aquí dice que se hace formalmente y acompañado de todos los requisitos necesarios, por lo que tiene validez legal. Es como una ceremonia. Es un acto solemne. Allá en su claustro universitario, en esas lindas 4 salas de audiencias que tenemos. Entonces, es un acto solemne. Se hace se da una bienvenida, se hace una presentación. ¿No? Se permite la palabra al uno, al otro, de manera organizada. Se presentan fórmulas de arreglo. Se levanta un acta Sería que como un tiene. protocolo, ¿sí, profe? Más o menos. ¿Perdón? Sería como igual a un protocolo. Sí, es un acto solemne, conmutativo, de libre discusión, importantísimo, porque es que yo no puedo allá en la audiencia decirle, Anet, ¿cuál es su pretensión? ¿Cuáles son los hechos? ¿Por qué está convocando a Edith? Entonces ella empieza, es que el año pasado ya necesitaba, yo tenía una cuenta de ahorros, saqué la plata, eso era lo de pagar mi mensualidad de la universidad, la carrera, y resulta y bla, bla, bla. Y entonces digo, Edinsen, ¿cuándo va a pagar? Punto, no tiene más. No. Edinsen, ¿qué tiene que decir? Proponga fórmulas de arreglo, Edinsen. Dialoguen, los invito de manera organizada. Y hay un acto nominado, entonces, por favor. ¿Ven la importancia de la conciliación? Ventajas. Recuerden, en el parcial les van a salir ventajas, principios, características. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Quién quiere leer? Libertad de acceso, satisfacción, efectividad, Ya ahorro un hito. de tiempo, Quien vaya leyendo va ahorro diciendo de que entiende. dinero. Entonces, libertad de acceso, ¿qué entiende, Paola? Elizabeth. Elizabeth, libertad de acceso, ¿qué entiende? Pues que la persona es libre de acceder a cualquier información. Libertad de acceso, recuerden que prima la voluntariedad, entonces yo soy libre de decidir, tengo voluntad de utilizar ese mecanismo autocompositivo o no. Entonces, libertad de acceso, porque puede ir allá al centro, allá no se le van a cerrar las puertas, de repente Anet fue con su letra, sus papelitos, y entonces alguien le dice, no, qué pena, ese asunto aquí no lo reciben. Entonces, está poniendo una barrera a algo que tiene una fuerza de ley, un rango constitucional, que debe ser de fácil acceso, y es que Anet tiene esa libertad de decidir y tomó esa de manera voluntaria, de pronto habló con él y dicen, vayamos y de una vez hagamos esa conciliación. Satisfacción, hemos venido hablando de la satisfacción, de la manera en que el conciliador los ayuda a buscar el camino y que firmen satisfechos de ese acuerdo, no que el uno sienta que se le presionó o que se le engañó. Efectividad, porque es efectivo, porque tiene fuerza de ley. Nuevamente nombramos la ley 640, nuevamente nombramos la Constitución en su artículo 116, nuevamente nombramos el acta y nuevamente nombramos el alcance del acta y nuevamente nombramos la limitación del acta. Ahorro de tiempo, ¿qué pasa con el tiempo? Ya lo expliqué, máximo 10 días y en la audiencia ese día resuelve el proceso, mínimo 2 años. Ahorro de dinero, gratuidad, claro, si van a los centros en donde hay carreras de derecho y
están haciendo las prácticas jurídicas los estudiantes que están a puerta de graduarse. Entonces es gratuito, más económico, por supuesto. Si van a Cámara de Comercio van a pagar unos porcentajes, pero va a ser menor a lo que pagarían en un proceso. El control del procedimiento y sus resultados, claro, tiene un control. ¿Por qué? Porque debe tramitar una solicitud, anexar unos documentos, decir, voy a acudir porque soy estrato 1, 2 o 3. Entonces, eso dice la ley 640. Allí, en los centros de los consultorios jurídicos de carrera de Derecho, se dice que son abogados de pobres. Entonces, un estrato 5, en este momento de pandemia, y un estrato 6, se acepta, porque así lo dicen los decretos. Entonces, no podemos decirle al señor que vive por allá en el Chicó, en Rosales, estrato 5 o 6, que no le vamos a aceptar, porque es que él también está sufriendo una situación mundial y necesita esa platica y no tiene con qué pagar en un centro privado. Entonces, le vamos a aceptar. Sí, señor. Y va a tener los mismos resultados que la persona de estrato 1, 2 o 3. Bueno, mejora las relaciones entre las partes. El objetivo de la conciliación es que termine de manera amigable. Entonces, allá cuando esté en la audiencia ante el juez laboral, de repente se reconocen errores porque alguna de ustedes no sabía y le dijo a ese trabajador, tome sus 8 millones y pues váyase porque yo voy a tener problemas, porque al momento que hice la selección, de pronto me equivoqué y no está dando usted los resultados. Entonces ya dentro de ese proceso, el empleador, porque sabía que una de ustedes de pronto era nuevo en ese cargo, no sabía o no sabía los mecanismos, entonces dice, sí, yo me disculpo, entonces vamos a reintegrarlo, se le va a pagar los meses dejados de trabajar y esto, los perjuicios, démonos la mano, bienvenido. Entonces mejoró esa relación y es confidencial. Todo lo que se hable en conciliación es confidencial, por eso el conciliador dice al iniciar, por favor, lo mencionado en esta audiencia, lo grabado, no puede ser objeto de debate en un eventual proceso. Este trámite es totalmente confidencial, porque es que si no acordaron el pago de esos 10 millones, ANET va a iniciar un proceso contra Edinsen. Y entonces ANET va a decir, señor juez, yo me enteré dentro de la audiencia porque Edinsen dijo que ella tiene una Me empresa. pidió la palabra y se fue el internet preciso. Entonces es confidencial. Todo lo que hablen en la audiencia no puede ser objeto de debate en un eventual proceso. Y sigo con el mismo ejemplo de los 10 millones. No acordaron y se activó el aparato judicial heterocompositivo. Entonces ANET le dice al juez ya en el proceso, señor juez, resulta que Edinsen tiene una empresa. Entonces vamos a perseguir esa empresa porque ella dijo que ella vende cosméticos de una buena marca. Es una distribución. Ella me puede pagar, pero como no, yo voy a solicitar que se le embargue. Y el juez le va a decir, señora Anne, resulta que eso se habló de manera confidencial dentro de una audiencia. Y eso no puede ser objeto de debate dentro de un proceso. Y eso tiene consecuencias. Entonces, lo hablado, ni decir a Anet, ay, es que la profe Lucinda, como fue profe mía, le voy a decir que vaya como testigo mía. Y entonces yo me fui y dije en el juzgado, sí, señor juez, resulta que la persona como convocada en esa audiencia dijo y dijo y dijo, y el juez, señorita, a usted se le abría un disciplinario, se le pierde la tarjeta porque usted no guardó ni cumplió con ese derecho que dice la ley de ser confidente con lo que se habló en esa audiencia. Y recuerde que la ley 640 dice que usted, conociendo ese asunto, no puede ser parte en un proceso. Y por eso se le quita su tarjeta y me compulsó copias al Consejo Superior de la Judicatura. Es confidencial.
Entonces, ni usted ni el conciliador lo pueden utilizar como prueba en un eventual proceso. O de pronto el empleado que utilice eso para decir, no le cumplió el pago, entonces, ¿qué vamos a hacer? Después, porque es que el proceso laboral queda ahí, levantaron el acta y quedó ahí, pero si hay un incumplimiento, sigue. Y entonces el empleador o el empleado de pronto, por desconocimiento, dice, uy, a mí un abogado me dijo que yo tenía que pedir más plata. Y es que como el empleador dijo que esto y lo otro, entonces no, voy a seguir. Gravísimo. Aquí habla de la conciliación como un requisito de procedibilidad. Entonces, vamos a dejar ahí, continuamos el lunes. Quiero adelantarles, empezamos a mirar el tema enfocado a lo laboral, por ello, mañana ustedes van a ver una película. Creo que unos minuticos antes de las 2 horas, entonces vamos a tratar de agotar bien el tiempo. Y de esa película ustedes van a preparar un ensayo, lo van a subir, no me lo envían al correo, sino en la plataforma, ese ensayo lo suben y lo socializamos el lunes en un momentico antes de continuar con la clase. Entonces van preparando los otros mecanismos autocompositivos y el arbitraje, vayan preparando, organícese. Y yo pienso que en el transcurso de la otra semana, miércoles, jueves o la próxima, porque yo voy a agotar unos temas. Por eso les digo, empezamos duro, bajamos, descansamos, volvemos como hoy, mañana ven la película, socializamos, seguimos duro y hacemos unos debates, unos foros, pero así vamos a llevar la clase, ¿no? Entonces mañana juiciositos, cumpliditos, igual yo, espero no me presenten a otra vez como hoy en internet. Por ese respeto, como les decía a ustedes, de sus calificaciones, eso es muy, muy privado. Cada uno de ustedes lo enviaré a cada uno vía WhatsApp y haré la observación correspondiente a partir de este momento. Por ello, quiero darle las gracias, voy a dar por terminada la clase y continúo vía WhatsApp con cada uno, dándoles su nota y lo encontré en cada uno de los exámenes. Muchas gracias, una linda noche y me retiro. Gracias, profe. De la clase. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche para todos. Juiciosito, feliz noche. Mañana entonces todos deben estar, no es que como hay película, porque voy a hacer intervalos también y algunas preguntitas, unos pares dentro de la misma película. Bueno, profe. Bueno, profe. Muchachos, muchas gracias, feliz noche. Chao, profe. Gracias, profe. Pueden retirarse y yo también me retiro de la clase.